Buenos días, mi nombre es Valentina Flores Palacios, hago parte de la línea de migración y me encuentro en laboratorio primero. El nombre de mi proyecto es Análisis del crecimiento poblacional y dinámicas de movilidad entre Cajicá y Bogotá. El plan de la exposición se divide en dos grandes pilares. Uno es el estado del conocimiento, donde explicaré brevemente la estructura que realicé y trabajé durante la realización del mismo. Luego explicaré el contexto en el que se ubica el fenómeno a estudiar y por último el hallazgo. El segundo pilar de la exposición se centrará en el anteproyecto, producto final del laboratorio primero. En este haré una breve introducción, el planteamiento del problema, la formulación del problema y por último expondré los objetivos. Bueno, la estructura de mi estado del conocimiento se realizó teniendo en cuenta los aspectos que esperaba conocer sobre la migración y movilidad de las personas de Bogotá y Cajicá. Se dividió en 6 apartados. El primero fue dedicado solo a los aspectos conceptuales que consideré necesarios para poder entender los estudios sobre migración. En este espacio expliqué 4 conceptos principales: migración. Dentro de este hice un énfasis en explicar la migración que se da de lo urbano a lo rural. Luego conurbación, suburbanización y por último ciudades dormitorio. En el segundo punto hablo sobre el aspecto demográfico y de urbanización de Bogotá, la sabana centro, que es aquella que se ubica al norte de la ciudad, y el crecimiento poblacional de Cajicá, siendo este mi municipio de principal interés. El tercer punto me centré en explicar y conocer la normatividad sobre las áreas metropolitanas de Bogotá, los planes de ordenamiento territorial de Bogotá y de Cajicá. En el cuarto punto me centré en el aspecto económico, en el cual buscaba conocer cuáles son los índices de precios de vivienda nueva en Bogotá y Cajicá para el año 2018 y de igual forma el índice de precio de las edificaciones nuevas para el mismo año. En el quinto punto me centré en explicar cómo funciona el sistema de transporte entre Bogotá y Cajicá y por último puse todas las referencias usadas para la elaboración del mismo. Ahora el contexto, teniendo en cuenta que el trabajo está sujeto a un proyecto macro que se está llevando a cabo en el área de demografía y estudios de población. Al momento de realizar el estado del conocimiento no fue necesario conocer dinámicas similares en otros países, sino solo los estudios realizados en Colombia. Sin embargo, no solo me centré en Bogotá y su región, también en estudios realizados en otras regiones para tener una visión más completa sobre las dinámicas de las áreas metropolitanas. De igual forma y teniendo en cuenta el foco del estudio macro, la investigación se centró prácticamente en la región de Bogotá y sus municipios aledaños, teniendo énfasis en el municipio de Cajicá. Después de la búsqueda constante de estudios y documentos relacionados con el tema y tener un estado del conocimiento que considero yo bastante sólido, pude identificar 3 vacíos principales. Uno de ellos es la ausencia de estudios sobre el crecimiento poblacional de Cajicá, aunque no hay que dejar de lado que en el año 2016 la alcaldía de Cajicá junto con el Instituto Municipal de Vivienda realizaron un censo municipal en el cual se buscaba conocer la cantidad de población que había para ese año. A pesar de que fue un buen intento, los resultados no fueron fáciles de encontrar y tampoco están públicos. Realmente ahí me basé fue en una tesis que realizaron en el área de territorio sobre Cajicá y población y pude encontrar los datos. El segundo es que también hay una ausencia de estudios en temas relacionados con la caracterización de procesos de movilidad cotidiana y migración de Bogotá y Cajicá. Y por último, evidencié que hay deficiencia e inexactitud en los datos que proporciona el DANE. Bueno, básicamente después de encontrar estos vacíos ya fue más fácil encontrar un problema y plantear unos objetivos. Ahora, en cuanto al anteproyecto, bueno, es el resultado de la investigación realizada en el estado del conocimiento. Bueno, Bogotá, al ser la capital de Colombia, ha sido una de las ciudades más receptoras de migrantes a nivel nacional y en los últimos años ha llamado la atención de migrantes internacionales. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las migraciones que se dieron masivamente eran mayormente generadas por desplazamientos forzados por el contexto de conflicto que vivía en ese momento el país. Después de realizar la búsqueda sobre el crecimiento urbano y poblacional de Bogotá, pues evidencié que desde el año más o menos 93 esta no crece de manera significativa por migraciones. Al contrario, se ha dado un nuevo fenómeno y es el de la metropolización de la región. Teniendo en cuenta lo que les acabo de decir, bueno, el Centro de Investigaciones sobre Dinámica Social de la Universidad Externado se ha interesado por conocer cómo son los procesos de migración y cómo se desarrolla la movilidad entre Bogotá y el área metropolitana. Otro de los intereses del proyecto macro es proponer y conocer desde qué año exacto se empieza a dar la migración y la articulación de Bogotá como ciudad centralizadora con el fin de generar datos más exactos y actualizados sobre la población de la región. Y también teniendo en cuenta que no encontramos muchos datos sobre la movilidad con los diferentes municipios. Bueno, ahora el planteamiento del problema.
Fue resultado de los vacíos encontrados y el proyecto macro propuesto por el área de demografía. Bueno, Bogotá, como se ha dicho, es una ciudad que ha presentado un menor crecimiento demográfico en los últimos años. Tal estancamiento se relaciona en cierta medida con el significativo crecimiento de las ciudades circundantes. Este escenario genera un cambio de perspectiva de Bogotá como ciudad individual por una ciudad-región integrada con municipios que presentan relaciones de diversa índole. Uno de esos municipios es Cajicá, en el que se ha visto un crecimiento en relación con los procesos de urbanización y por tanto aumento de la población acelerado en los últimos años. Sin embargo, todo esto que les estoy diciendo se evidencia mejor en tablas y en datos precisos en los documentos que anexé. Pero bueno, de igual manera es posible reconocer relaciones de tipo económico entre Bogotá y Cajicá, con las implicaciones sobre el cobro de impuestos, las relaciones de movilidad, los cambios de tipo ambiental y demográfico, o en asuntos como el uso y el derecho al agua. Otro aspecto importante es el abastecimiento de alimentos en la capital gracias al municipio de Cajicá. Todas estas relaciones hacen básicamente que Bogotá se haya convertido en una ciudad centralizadora, pero a la vez dependiente también de la región a la que pertenece. Y hasta hace poco sin una entidad reguladora específica como aquellas que son administradas por áreas metropolitanas. Frente a la situación nombrada, con el interés de esclarecer también como las regulaciones en torno a las relaciones entre las regiones, se creó la Región Administrativa y de Planeación Especial, RAPE, que es básicamente una entidad que busca crear un modelo que pueda dar solución y generar estrategias a las relaciones que se generan entre Bogotá y sus municipios aledaños. O sea, a pesar de que no hay una ley que diga que Bogotá tiene área metropolitana, legalmente ya se creó el RAPE, que se espera que tenga buenas estrategias y procesos que puedan ayudar como a la consolidación y a la relación que sea entre Bogotá y los municipios. Bueno, ahora teniendo en cuenta el planteamiento del problema, expondré la formulación donde se encuentra el problema un poco más claro y conciso. Las propuestas de ordenamiento territorial de las anteriores administraciones de Bogotá y Cajicá no han tenido en cuenta sus dinámicas reales en sus relaciones de dependencia. Esto se evidencia en la medida en que no se han tenido informaciones precisas referentes a diferentes temáticas como movilidad, migración, economía, entre otras. Frente a esta situación, me surgen las siguientes preguntas y es, ¿cómo es el proceso de movilidad y migración entre Cajicá y Bogotá? ¿Cuáles son las características que determinan a Bogotá como ciudad articuladora con el municipio de Cajicá? ¿Y qué tipos de dependencia hay entre Bogotá y Cajicá? Y por último, después de toda la búsqueda y formulación, se plantearon los siguientes objetivos, también teniendo en cuenta el proyecto macro que se está llevando a cabo en la facultad, en el área de demografía. Entonces, el objetivo general es caracterizar los procesos de movilidad cotidiana y migración que se dan entre Bogotá y Cajicá y generar información demográfica sobre el crecimiento poblacional bajo el enfoque de integración regional Bogotá-Cundinamarca. Y los objetivos específicos son identificar la dinámica demográfica de Bogotá y Cajicá como región a fin de aportar información a la política pública distrital y local. Establecer un diagnóstico del estado actual del fenómeno de movilidad cotidiana entre Bogotá y Cajicá a partir de fuentes secundarias. Aplicar una entrevista semiestructurada para la medición de la movilidad que articule técnicas empíricas de recolección de información primaria. Y por último, comparar los datos estadísticos generados por el censo 2005 y 2018 con el fin de realizar un análisis de las proyecciones realizadas por el DANE. Este último objetivo específico se espera desarrollarlo en el próximo semestre, ya que todavía no tenemos datos exactos del censo 2018. Muchas gracias, esa fue mi exposición.